como en el corazón de Dios, sigan adelante y bueno, y realmente que cada uno puso su parte y salió un programa espectacular. Los niños realmente se habían esmerado, vieron muchas presentaciones, estaban animados y bueno, y toda la iglesia apoyando. Hubo jurado y todo, así que bueno. Sí. Algunos hermanos, bueno, nos hicieron llegar su preocupación porque veían a muchos niños juntos, ¿verdad? Y decían, bueno, el tema del distanciamiento. Pero los niños que estaban juntos aquí en el altar eran todos parte de una misma familia. Son niños que están juntos durante toda la semana. Entonces, luego cuando ellos se retiraban de acá, bueno, cada uno se sentaba en un lugar con distancia, con su tapaboca, ¿verdad? Y bueno, y bien terminó la reunión, todos salieron, así que sin duda que siempre hay algo que a uno se le puede escapar, pero en sí estuvo la intención y creo que funcionó, ¿verdad? Así que bueno, gracias a Dios por eso. En esta mañana quiero compartir un mensaje que básicamente lo podemos resumir en una sola palabra. Y la palabra en la que resume el mensaje de esta mañana es la palabra compasión. En esta mañana quiero hablar de la compasión. Y quiero hablar de la compasión porque, en primer lugar, así es Dios. Dios es compasivo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero no solamente quiero hablar de esto porque Dios es así, sino también porque Dios espera que nosotros, sus hijos, también seamos compasivos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aprovecho a saludar a los hermanos que están desde su casa, que no los saludé. Un abrazo grande para todos. Vamos a orar y vamos a estar meditando en este tema, en esta mañana. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo hermoso que podemos estar en tu casa adorando, exaltando tu nombre. Gracias, Señor, por haber recibido la alabanza de tu pueblo y saber que ha llegado a ti como olor grato, Dios. Gloria a tu nombre, Señor, por tu iglesia aquí reunida. Gloria a tu nombre por la vida salvada y transformada de cada uno de nosotros. Y gloria a tu nombre, Padre, por tu palabra, que es poderosa, que es una lámpara que alumbra nuestro camino. Señor, rogamos que tú nos ayudes a meditar en ella en esta hora. Que seas tú, Señor, alejando todo lo que quiera distraernos. Y te rogamos, Padre, que, Señor, tu palabra pueda llegar a lo profundo del corazón y producir los frutos para la cual la estás enviando. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lo primero que quisiera hacer es definir la palabra compasión. Y si vamos a de dónde viene esa palabra, etimológicamente viene de una expresión que significa padecer con otro, sufrir junto con otro. Y la definición en la que quiero que nos centremos en este mensaje es la siguiente. He definido la compasión como la voluntad a favor de los que sufren penalidades o desgracias. Así es como en esta mañana vamos a definir esta palabra compasión. La voluntad a favor de aquellos que están sufriendo penalidades o desgracias. Y observen que en esta definición estoy usando la palabra voluntad. ¿Por qué estoy usando esta palabra voluntad y no simplemente un sentimiento, un instinto? Porque uno puede, con un sentimiento, quedarse simplemente en el decir, bueno, ¿cómo siento lo que está haciendo la otra persona? Pero quedarse ahí nada más. La compasión no es solamente un sentimiento. La compasión no es solamente sentir una angustia en mi corazón por lo que otra persona está sufriendo. Eso podríamos definirlo como tristeza o le podríamos buscar otro nombre. La compasión tiene ese sentimiento, pero va más allá.
y se manifiesta la voluntad de la persona en acción a favor de aquel que está sufriendo alguna forma de penalidad o desgracia. Por eso uso la palabra voluntad, porque no es solamente un sentimiento, una emoción, involucra todo mi ser. Sí, cuando vemos a Dios manifestándose con compasión, no lo vemos expresando solamente una emoción, diciendo, ay, cómo me duele porque mi pueblo está sufriendo, o cómo me duele porque la humanidad está apartada de mí por el pecado. No lo vemos solamente expresando una emoción, sino que la compasión de Dios además se revela a nosotros con hechos. Y ahí vemos a Dios doliéndose por su pueblo porque estaba esclavo de Egipto. Pero ¿qué hace Dios? Levanta a un hombre llamado Moisés y lo envía como libertador para que Moisés lo saque de la esclavitud y lo lleve a la tierra prometida. Vemos a Dios expresando emoción por causa de ese pecado que domina el corazón del hombre. Pero Dios no se queda en la emoción, sino que ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo unigénito. Para morir por nosotros en una cruz. Y de esa manera darnos la oportunidad de salvación a través de la fe. Entonces en esta mañana no quiero hablar de compasión como una emoción. Quiero hablar de compasión como un acto de toda nuestra persona, que involucra los sentimientos, pero que involucra también nuestra voluntad. Y lo otro que quiero resaltar de esta definición que les he presentado. Hay algunos que a lo que hemos hablado le agregan una expresión más al final. Y algunos podrían llegar a decir, bueno, es la voluntad a favor de los que sufren penalidades o desgracias, y esto es lo que le agregan, inmerecidas. Es decir, sentir compasión para algunas personas es dolerse, hacer algo a favor de las personas que están sufriendo, pero que están sufriendo inmerecidamente. Y yo en esta mañana quiero dejar ese concepto, quiero dejarlo con un punto de interrogación, con un signo de interrogación, para que un poquito más adelante veamos si esa palabra inmerecida, si esa palabra de un sufrimiento inmerecido es correcto o no es correcto a la luz de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quedémonos con esto. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos en la Biblia? Bueno, yo mencioné a Moisés, y en la vida de Moisés hay un momento muy importante donde la compasión se manifiesta. Y es cuando él es bebé, y bajo aquel edicto que había de parte de Faraón para que todos los niños varones de los judíos fueran muertos, la mamá, no pudiendo ocultarlo más, lo pone en un canasto en el río Nilo allí, y en cierto momento la hija de Faraón, creo que era, lo encuentra. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 6, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos es este, y ahí mandó llamar a una mujer para que lo amamantara, y luego ella lo trajo al palacio y lo crió como su propio hijo. Entonces ahí vemos una expresión de compasión. Esa mujer, cuando ve al niño, sabe lo que ese niño estaba pasando. Sabe que había una orden de parte de Faraón para que todos los varones judíos fueran muertos. Conoce la desgracia de ese niño. Sabe que aquel niño no tenía futuro. Pero aún así, dice este pasaje de la Biblia, que ella se movió a compasión.
Y la compasión de ella fue más que un sentimiento. La compasión de ella fue no solamente sentir pena por su futuro, sino mover su voluntad para actuar y hacer algo a favor de él. Amén. Amén. Entonces ahí tenemos un ejemplo de compasión. Por eso en esta mañana la definición que yo personalmente quiero dejar, cuando pensemos en la compasión, ¿qué es compasión? Es la voluntad a favor de los que sufren penalidades o desgracias. Y tenemos una parte que la vamos a responder más adelante. ¿Está bien? Debe ser la compasión, y esto es una pregunta, ¿debe ser la compasión parte del carácter del cristiano? ¿Debe ser la compasión algo que distinga al cristiano de los que no son cristianos? En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 10, Jesús tuvo un encuentro. Él había llamado a Mateo un poco antes a que fuera un seguidor de él. Mateo era un recaudador de impuestos. Así que no solamente era odiado porque recaudaba impuestos, sino porque además los impuestos que él le cobraba al pueblo judío era para dárselos a los romanos. Así que doble odio. Pero además, estos muchachos, en ese tomar de acá y entregarlo allá, se quedaban con algo para ellos. Entonces el odio hacia este tipo de personas era tremendo. Pero Jesús lo llama a ser un discípulo de él. Gloria al Señor. La gracia y la misericordia de Dios. Y este hombre se encuentra tan sorprendido por ese llamado que hace una fiesta e invita a sus amigos. Ahora, ¿quiénes eran sus amigos? Otros como él. Y Jesús no tiene ningún problema, pero esto origina una situación. Versículo 10. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Pero cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Los fariseos eran personas religiosas, ¿verdad? Pero qué palabras tan duras hacia aquellos. Versículo 12, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y luego añadió, y esta es la parte importante que quiero resaltar, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Jesús está citando un pasaje del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Oseas. Y Jesús, citando ese pasaje del Antiguo Testamento, les dice, quiero que tengan compasión o misericordia, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Amén. ¡Qué expresión tan poderosa! Porque toda la religión judía se basaba en los sacrificios. Sacrificios que Dios mismo les había dicho a través de Moisés que tenían que realizarlos. Pero Dios les muestra que hay algo que es más importante que todo aquel sistema de sacrificios. Y es el que ellos tuvieran misericordia o compasión con las personas a su alrededor. Esta es una palabra que viene del Antiguo Testamento. Es una idea que viene del Antiguo Testamento y que Jesús la confirma, la valida al citarla en este lugar. Y qué importante para nosotros entender cuál es ese pensamiento que viene desde la mente de Dios, de que Él quiere que tengamos misericordia, que Él quiere que seamos compasivos, que Él quiere que nuestra voluntad se mueva a favor de aquellos que están padeciendo algún tipo de desgracia. ¿Cuál era la desgracia de los amigos de Leví? Que eran pecadores y estaban condenados al infierno. Esa era su desgracia. Y Jesús
no solamente se lamentó por la situación de ellos, sino que hizo algo. Fue y se sentó con ellos y comió con ellos y les habló del reino de los cielos y seguramente muchos de ellos se habrán convertido. La compasión, no solamente un hecho de la emoción, no solamente un sentimiento, sino una voluntad que se expresa en actos a favor de los que están padeciendo o están en alguna forma de desgracia. Hay otro pasaje que me gustaría citarles, que es un pasaje que lo hemos leído 1000 veces, Lucas capítulo 10, versículo 30. En ese pasaje vamos a ver a un hombre que cae en desgracia, cae en la desgracia de ser agarrado por los ladrones y que le roban todo y le dan una paliza y lo dejan tirado en medio de un camino. Y vamos a ver que de todas las personas que cruzaron junto a aquel hombre caído en desgracia, hubo uno que se destacó y se diferenció del resto. Y vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca de eso. Lucas capítulo 10, versículo 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Y un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Te pongo en el contexto, ahí dice despreciado, ¿por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y para los judíos, los samaritanos eran una raza de segunda, porque su origen era una mezcla entre judíos y gente de otros pueblos. Entonces, para el que era puramente judío, estos otros a un costado. Por eso dice despreciado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Verso 36. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Y miren, y las palabras de Jesús fueron estas. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Entonces vemos que la enseñanza de la palabra de Dios hacia nosotros es que Dios quiere que el carácter del cristiano se distinga por la compasión. 3 hombres pasaron al lado de este hombre caído en desgracia, pero solo uno sintió compasión y movió no solamente sus emociones, movió su voluntad a favor del que estaba caído. Y Jesús, en resumen de esa enseñanza, le dijo a los que estaban con él y nos dice a nosotros también hoy: ustedes vayan y hagan lo mismo. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de la compasión, tenemos que reconocer esto. Dios quiere que nosotros seamos compasivos. Amén. Dios quiere que así como Él es compasivo, que así nosotros también seamos compasivos y nos movamos en nuestra voluntad, no solamente en nuestras emociones, en nuestra voluntad nos movamos a favor de las personas que caen en desgracia a nuestro alrededor. ¿Está bien? Amén. Entonces, la segunda pregunta que me gustaría contestar es: ¿cómo se expresa la compasión?
cómo transitar por este camino de la compasión, cómo empezar a vivir este concepto de la compasión. Y hay dos ideas que me parecen que son muy importantes y son las que quiero dejarte en esta mañana como consejos prácticos. Uno es la empatía. Y cuando hablo de empatía, hablo de el ponerse en el lugar del otro. Obviamente que a menos que hayamos pasado por la misma situación en la que la otra persona ha caído en desgracia, sin duda que muchas veces no vamos a lograr sentir todo lo que la otra persona está sintiendo. Pero a lo menos tratar de decir, bueno, voy a ponerme en el lugar del otro, voy a tratar de sentir empatía, voy a tratar de ponerme en sus zapatos y tratar de comprender lo que significaría esa desgracia que está viviendo si me tocara a mí. Necesitamos hacer ese ejercicio, necesitamos tener esa sensibilidad. Y un pasaje de la Biblia que me dice que debería de hacerlo es aquel que conocemos como la regla de oro. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice ese versículo 12: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. ¿Cómo lo dice Reina Valera? ¿Alguien que lo tenga? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas, porque esta es la ley. Amén. Muchas gracias. Todo lo que vos quieras que los hombres hagan contigo, eso es lo que vos tenés que hacer con las otras personas. Y a eso me refiero con ponerse en los zapatos del que está sufriendo. Tratar de ponerme en aquella situación o tratar de pensar o hacerme la siguiente pregunta. Si yo estuviera pasando por esa desgracia, ¿qué me gustaría que me hicieran a mí? Si yo estuviera pasando por ese mismo problema en el que mi hermano está, o si yo estuviera pasando por ese mismo dolor que está afectando la vida de tal o cual persona, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Bueno, eso cada uno lo responderá, ¿verdad? Tal vez te gustaría que alguien se preocupara y te visitara. O tal vez te gustaría que se comunicaran contigo por teléfono, o tal vez te gustaría que alguien hiciera alguna otra cosa, no sé, eso cada uno lo evaluará. Ahora, lo que la Biblia me presenta el desafío es el siguiente: bien, como vos quieras que los hombres hagan contigo, exactamente eso es lo que vos tenés que hacer con el otro. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una situación donde alguien cae en desgracia, tengo que sentir empatía, tengo que salir de mi indiferencia. Hay una palabra que es tan fea, que es la palabra crueldad, pero si buscamos en el diccionario la definición de la palabra crueldad se define como la ausencia de compasión. Entonces, cuando yo no tengo compasión, cuando yo no me siento movido por la desgracia de otra persona a hacer algo a favor de él, en realidad yo estoy siendo una persona cruel. Y qué feo que suena eso, ¿verdad? Qué feo es darte cuenta de que sos alguien cruel. Pero ninguno de nosotros lo es. ¿Amén? Amén. Somos personas compasivas que imitamos a nuestro Papá Celestial. Ahora, entonces, para poner en práctica la compasión, la empatía, ponernos en el lugar del otro y hacernos esta pregunta: si yo estuviera en sus zapatos, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Que me ayudaran, que me acompañaran.
vuelvo a decir, cada uno tendrá sus respuestas a eso. Ahora, lo bueno es que si es me ayuden, me acompañen, entonces ya sé lo que yo tengo que hacer por el otro. Yo tengo que ayudarlo, yo tengo que acompañarlo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y de esa manera yo estoy manifestando compasión. Mi voluntad está inclinándose a hacer cosas a favor de las personas que están sufriendo o que han caído en una desgracia. ¿Qué cosas son las que estoy inclinado a hacer? Las mismas cosas que me gustaría que hicieran conmigo si yo estuviera en su lugar. Y el segundo concepto que quisiera dejarles, el primero es empatía, ponerse en el lugar del otro. Y el segundo concepto viene del pasaje de Lucas, de este que acabamos de leer. Pasó un sacerdote, pasó un levita, sacerdote y levitas eran judíos, y ahí tirado en el piso estaba un hombre de su propia raza, también judío, pero ellos lo esquivaron y siguieron de largo. Ahora viene este samaritano, a quien los judíos odiaban, a quienes los judíos menospreciaban, a quienes los judíos evitaban de toda manera posible. Y viene este samaritano y se encuentra con que hay un judío allí caído en desgracia. Ahora, en ese momento este hombre podía haber pensado lo siguiente, y sin duda nadie de su entorno se lo hubiera cuestionado. ¿Caíste en desgracia? Jódete, arreglate como puedas. Estoy siendo demasiado fuerte, ¿verdad? Pero digo, ¿entienden lo que quiero decir? El samaritano podría decir, bueno, este hombre me odia, ¿por qué lo voy a ayudar? ¿Por qué voy a hacer algo a favor de él si él ni siquiera me mira con buenos ojos? Su nación, su raza nos menosprecian. Que vengan ellos a ayudarlo. Ahora, ¿qué quiero decir con este punto? Este hombre no puso excusas, no buscó excusas para no ayudarlo, sino que a pesar de que tenían esa relación tan tirante, él lo ayudó. Él vio una persona caída en desgracia y en su corazón hubo compasión, y esa compasión lo movió a actuar sin importar quién él era. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos de movernos a ser compasivos con los demás, esto es lo que tenemos que evitar. No busquemos excusas, porque muchas veces nosotros vamos a caer en el error de empezar a pensar, bueno, pero está así porque se lo buscó. Está así porque hizo algo que no tenía que hacer. Está así porque se lo advertí 1000 veces y no me hizo caso. Está así porque, bueno, no estoy diciendo que no tengas razón, pero la Biblia me dice que sea por lo que sea que la persona cayó en desgracia, yo tengo que moverme a compasión por él. Amén. Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos o pecadores. Hace caer la lluvia sobre buenos y sobre malos. Dios, quien es compasivo, lo sigue siendo aunque la persona no se lo merezca. Y eso nos apunta, eso nos introduce a aquella pregunta que hacía al principio. ¿Será acertado lo que algunos dicen de que uno debe mostrar compasión con los que han caído en desgracias inmerecidas? Y esto es lo que tenemos que pensar. La mayor muestra de compasión para con nosotros la vemos en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? El mayor acto
de voluntad a favor de la humanidad por causa de su desgracia es la muerte de Cristo en la cruz. Porque allí en la cruz el pecado de todos los hombres es puesto sobre Jesús, para que luego toda la humanidad tuviera esa oportunidad de que a través de la fe se le impute el perdón de sus pecados y pueda tener reconciliación con el Padre. Aleluya. Sin la cruz no tendríamos salvación ni perdón. Entonces el mayor acto, según yo lo veo de esta manera, el mayor acto de la compasión de Dios, yo lo veo en la cruz. En la cruz de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que me dice la Biblia acerca de ese momento en que Jesús muere en la cruz? Romanos capítulo 5, versículo 7. Dice lo siguiente: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Y miren lo que dice el versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Estábamos caídos en desgracia, pero la obra de Cristo, la compasión de Dios en la cruz, no fue porque aquella desgracia era inmerecida o porque habíamos hecho algo para cambiar esa situación. Simplemente estábamos caídos en desgracia. Y cuando Cristo muestra su compasión por nosotros al derramar su sangre en la cruz, nosotros no lo merecíamos. Éramos culpables. No habíamos hecho nada para solucionar el problema de la culpa del pecado. Éramos culpables. Y aún así Jesús muere por nosotros en la cruz. No éramos buenos. No estábamos sufriendo inmerecidamente. No éramos inocentes de esa situación espiritual de estar lejos de Dios. No, plenamente culpables. Pero aún así, Cristo muestra compasión con nosotros y derrama su sangre en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Entonces, en esta mañana, yo no puedo agregarle nada más a la definición que hemos hablado. No puedo decir que tenemos que mostrar compasión con las personas que inmerecidamente están sufriendo una desgracia. No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque Cristo así no mostró compasión conmigo. Siendo pecador, Cristo murió por mí en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia me enseña? Que yo tengo que ser compasivo con las personas, más allá de lo que haya provocado la desgracia en la cual están. Eso me habla de que tengo que ignorar la justicia o tengo que minimizar el pecado. No. Porque Dios es compasivo, pero también es justo. Y las cosas son por su nombre. Pero más allá de... Yo no tengo que entrar en ese juego de las excusas. Y en aquello que soy movido a compasión, simplemente mostrarme compasivo. Amén. Concluyo con este pasaje de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12, un pasaje hermoso que Pablo le habla a los creyentes sobre la vida cristiana. Y él en ese pasaje dice lo siguiente: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás
y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, verso 14, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y con esto terminamos este mensaje, hermanos. La compasión. Dios ha sido compasivo con cada uno de nosotros y lo seguirá siendo. Y el hermoso desafío que nosotros tenemos es ser compasivos con los demás como Él lo es con nosotros. No nos escondamos detrás de excusas. Siempre va a haber alguna excusa. El samaritano podía haber apelado a ese odio racial que había para no ayudarlo. Siempre va a haber una excusa. Jesús podía haber dicho, no, pero esta gente es la que nos dio la espalda. ¿Por qué voy a morir yo en la cruz por ellos? ¿Por qué voy a derramar mi sangre por ellos? Es más, él, muchas de las tentaciones que tuvo que enfrentar durante los 3 años de su ministerio era gente diciéndole, no vayas a Jerusalén, no vayas a la cruz, el diablo apareciéndose de verdad en la tentación del desierto. Pero la compasión de Él era más fuerte. Y a pesar de nuestro pecado, a pesar de todas las excusas que podían haber aparecido en el camino, Él se subió a la cruz y murió por nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude a ser compasivos. Amén. Amén. Recordemos que la compasión es más que un sentimiento. Es más que sentir pena por la desgracia ajena. Es una voluntad, es mi voluntad, toda mi persona inclinada a favor de aquel que está pasando por desgracia. ¿Y qué significa eso en la práctica? Bueno, empecemos por ponernos en los zapatos de los demás. Y empecemos por pensar, si yo estuviera en su lugar, ¿qué me gustaría que me hicieran? ¿Qué me gustaría que hicieran conmigo? Y ahí vas a tener la respuesta de lo que vos vas a tener que hacer con el otro. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana hermosa. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu compasión hacia nosotros. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque aún siendo pecadores, Él derramó su sangre por nosotros. Gloria a tu nombre, Señor, por ese acto de misericordia.